Ya, entonces, como les venía diciendo, partimos con los gobiernos radicales, vamos a retomar un poco de los gobiernos radicales, porque no es simple, y porque van a llevar a que los gobiernos de después tomen ciertas decisiones, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de fundamentalmente el cambio de la Constitución, me imagino que todos saben que ganó la prueba, ¿ya? No es por nada que la gente quiere esto, ¿ah? No es por nada que la gente está pidiendo esto, porque lo que pasa es que cuando hablamos de una constitución, para que podamos entender qué va a pasar y por qué la constitución se cambia en dictadura, ¿ya? Todos estos gobiernos están operando con algo que se llama la constitución de 1925, que es la que hizo Alessandro, ¿ya? ¿Y por qué menciono esto? Porque en el fondo esa constitución deja como un espacio súper abierto a que hayan cambios, porque la Constitución dice de manera literal que el Estado debe hacerse cargo del bienestar de la población. Entonces, cuando la Constitución dice eso, ya no está diciendo nada en concreto, pero sí está diciendo que se pueden hacer cambios, cambios por el bienestar, se justifican los cambios, que es algo que nuestra Constitución, la del 80, la que tenemos hasta la actualidad y por un par de años más, ¿cierto? No señala, ya está mucho más como por debajo ese bienestar, está mucho más, privilegia mucho más como el bienestar individual que el bienestar como colectivo. Pero ya vamos a hablar de eso cuando hablemos de esa constitución, yo creo que unas 2 clases más. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Durante el periodo radical son 3 presidentes, ¿cierto? Yo siempre cuando lo hago en clase, cuando lo hago con una pizarra, PAC, JAR, GGB, ¿ya? Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Río, Gabriel González Videla. Son 3. ¿Qué tienen en común? Cosas que ya hemos visto. El tema de que hacen cambios, primero que todo. Y todos estos 3 presidentes hacen cambio en función de un elemento súper importante que es la Corfo. Aparece en el primer cuadrito a la izquierda en características del gobierno de Pedro Aguirre Cerda. La Corfo. ¿Qué es la Corfo? La Corporación de Fomento a la industria, en el fondo. Entonces, toda esta gente va, todos estos presidentes van a hacer cambios porque van a meter plata en este organismo que se llama Corfo porque pueden, porque el Estado les deja hacer estos cambios, ¿ya? Entonces, meten platita acá y se empiezan a hacer industrias en todo Chile. Junto con eso, cada uno de estos presidentes va a intentar apuntar hacia la clase media. Y esto es súper importante. Algo que habíamos visto antes, crece mucho la clase media. Mucha gente se educa, mucha gente sale del campo y viene a la ciudad a educarse. Y también tenemos que tener como en consideración esto, no solo es que se educan en colegios, sino que también universidades. Estos presidentes, como por ejemplo, quieren hacer industrias, hacen universidades para que la gente pueda trabajar en las industrias, como la USACH, como yo le había comentado anteriormente. Ok, entonces, la USACH, que antes se llamaba Universidad Técnica del Estado, la UTE, ¿ya? Que era para hacer gente que trabajara en industrias. Así de simple. Entonces, de a poco, esta clase media crece, 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 y los gobiernos están súper enfocados en ayudar a esta clase media, ¿ya? Porque es la clase media que trabaja para el gobierno también, trabaja para las industrias del gobierno. Entonces, ¿qué tenemos en los gobiernos radicales? La creación de la Corfo y el cambio del modelo económico, esto de exportar, 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 se para, esto de importar, importar, importar también. ¿Y qué nos queda? Nos queda fundamentalmente que se exporta fundamentalmente el cobre, que ustedes saben que es como la base de la economía chilena o que va a ser de a poquito la base de la economía chilena hasta el día de hoy, pero vamos a intentar dejar de comprar afuera y vamos a intentar producir adentro. Entonces, el modelo económico hacia afuera cambia el modelo económico hacia adentro. Esto es súper importante para entender por qué a la altura de Allende esto se descontrola ya como que ya no funciona tan bien. ¿Ya? Se promueve la organización popular. ¿Qué quiere decir esto? Usted tiene problemas, no venga a negociar solo conmigo, agrúpese. Entonces, se promueve que la gente se sindicalice. ¿Qué significa esto? Que la gente se reúna con sus compañeros en la pega y le pidan al Estado, porque el Estado es el gran empleador de todos, el gran como jefe de todos, súbame el sueldo, mejóreme la calidad del trabajo, mejóreme, no me explote tanto, deme días fuera del trabajo si acabo de ser padre, por ejemplo, si se murió un familiar, y se empiezan a generar nuevas formas de protección social porque la gente negocia con el Estado, la gente pide más, ¿ya? ¿Qué más hay en esta época? Se preocupa mucho los gobiernos por la energía.
se empieza a extraer petróleo, por ejemplo, se hacen empresas de electricidad, ahí está, Endesa, en el segundo cuadrito, ¿ya? Y ahí vamos a tener nuevas fuentes energéticas nacionales, que ya no son, por supuesto, ustedes saben que Enel es cualquier cosa menos chilena, ¿ya? Endesa. ¿Qué otra cosa se promueve? Si se promueve que el pueblo participe, ¿qué pasa con las mujeres? Las mujeres son la mitad de la población, y de hecho ahora son más de la mitad de la población, y en esa época no podían votar. Bueno, van a luchar las mujeres, van a luchar, van a protestar, se van a organizar, hasta que logran que en el gobierno de Gabriel González Videla, el último de los tres, el voto sea conseguido. Esto no es como que el presidente dijo, ay, cositas, les voy a dar el voto. No, fue con lucha, lucha y años de organización, protesta y todo el show. ¿Ya? Entonces, para que entendamos que no fue como de la nada. Recuerden que en Chile nada es como, ah, cositas les vamos a dar las leyes. No, siempre es como que uno tiene que negociar todo esto. Ahora, ¿qué otra cosa también, para ir como ya cerrando el periodo de los gobiernos radicales, se logra? Baja muchísimo la cantidad de niños que mueren a esta altura, mejora profundamente todo lo que tiene con el sistema hospitalario, se unifica el sistema hospitalario en Chile, entonces los hospitales empiezan a ser parte de un sistema de salud unificado, ¿ya? Mejoran las prestaciones de qué? Tanto la creación en el fondo de lo que va a ser FONASA, ¿ya? Este Fondo Nacional de Salud, y también de todo lo que tiene que ver con los fondos previsionales, el antecedente de la AFP, que por supuesto antes funcionaban distintos, ¿ya? Todo eso se va a crear en esta época, que los trabajadores tengan derecho a tener fondos cuando se jubilen, y buenos fondos, porque hay como un sistema de capitalización colectiva. Todos aportamos para todos en esta época, ¿ya? Se unifica FONASA, baja enormemente la cantidad de mortalidad infantil, se logran controlar algunas enfermedades que están en la época. En esta época, un poquito antes, llegó algo que se llamó la gripe española, que es una especie como del COVID, pero de los años 30. Se logra controlar, empieza a funcionar también la entrega de vacunas, ¿ya? Por todos lados, entonces muchos menos niños van a morir. Y junto con esto, chiquillos, que es bien importante, también vamos a tener como, a ver cómo explicarlo, pero la gente se va a sentir más segura de vivir en Chile, por todos estos motivos. Por eso a este periodo se le llama el estado de bienestar, ¿ya? Junto con esto, y no sé por qué no lo había dicho anteriormente, se crea la Corvi, que es la Corporación de la Vivienda, y a la gente se le aumenta el derecho a tener viviendas, ¿ya? No como subsidios, sino como viviendas completas. Y si son viviendas donde la gente tiene que pagar, es muy poco. Entonces, mucha gente, porque es un problema que va a estar muy, muy fuerte durante la época que viene, de hecho, mucha gente va a poder tener casas, pero no da abasto. Comprenderán que todo esto requiere plata y esa plata no sale del cielo, ¿ya? Muere Pedro Aguirre Cerda, se retira luego Juan Antonio Ríos, porque todo esto es trágico. Chile es un país muy trágico, ¿cierto? Uno viene como saliendo de una y pasa otra cosa, ¿ya? Y termina el último gobierno radical don Gabriel González Videla. ¿Y por qué voy a mencionarlo muy particularmente? A esta altura, miren las fechas arriba, 1946, el mundo acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Vamos a verlo en detalle cuando veamos la historia mundial. Pero lo que tenemos que entender es que ahora empieza un periodo que se llama Guerra Fría, ¿ya? Y en esta Guerra Fría hay dos bloques como muy potentes luchando por tener el poder en ciertas zonas. Está el bloque de Estados Unidos y compañía, Estados Unidos y Europa Occidental, los países que conocemos típicamente, Francia, España, bla, bla, bla. Los típicos que uno como que le suenan. Y está el bloque oriental, que está Rusia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, ¿cierto? Intentando tener control en el lado oriental, desde Alemania hacia allá, ¿ya? Rumania, Ucrania, todos los países de Polonia, Europa para el otro lado, los países que no conocemos mucho, porque efectivamente tienen una forma más o menos distinta de pensar. Entonces, ¿qué pasa? Estos dos grandes países, Estados Unidos y la Unión Soviética, empiezan a luchar por tener dominio en las zonas que no son propiamente suyas, ¿ya? Suyas entendiendo como Europa, ¿ya? Y empiezan a pelear como, ¿qué hacemos en África? ¿Qué hacemos en Latinoamérica? Esta gente que no está metida derechamente en la guerra, pero que, ojo, tienen cobre, tienen petróleo, tienen gas, tienen azúcar. ¿Qué hacemos con esta gente? Entonces, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos van a empezar a pelear por cómo tener dominio en la zona. Y por supuesto, ¿quién va a llegar primero?
es Estados Unidos porque es parte de América. Entonces, y Estados Unidos siempre ha tenido este intento de control, control, control. Recuerden que a largo plazo Estados Unidos provoca el golpe de Estado en Chile, lo financia. Entonces, por eso cuando uno ve las noticias dice como, ¡ay, la gente que está interesada en las elecciones de Estados Unidos y da lo mismo! No da lo mismo, ¿ya? No nos da lo mismo porque ciertos presidentes y ciertos gobiernos han intervenido de manera profunda al país. O sea, ayudaron de manera completa a generar un golpe de Estado. No es casual. No, no da lo mismo quien gobierne. Como no da lo mismo si, por ejemplo, sigue gobernando Trump, porque Trump es una persona que no cree en el cambio climático y acaba de retirar de Estados Unidos de un intento de control, de este descontrol, digamos, de contaminación y otras cosas. Entonces, cuidado que a nosotros no nos da lo mismo quien salga presidente en Estados Unidos. Recuerden aparte que Estados Unidos actualmente es el segundo socio comercial de Chile. Está China y está Estados Unidos. Entonces, obvio que sí nos importa. Es que nos compra el cobre, nos compra cosas. Entonces, tenemos que ver bien como quién está ahí. ¿Ya? Nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, ¿en qué nos pega? Valores del dólar, el tema, como les digo, el tema del cambio climático, porque Estados Unidos puede seguir contaminando a diestra y siniestra en este momento, si es que Trump sigue ahí. Y ojo, todas las intervenciones que han hecho, las intervenciones que han hecho, por ejemplo, en Venezuela, las intervenciones que han hecho en Cuba, las intervenciones que hicieron en Chile. O sea, cuidado, no es que Estados Unidos nos parezca como que está ahí y filo, que se maten entre ellos, no sé. No, no es así la cosa, ¿ya? Para que tengamos en consideración. Entonces, cuando está Gabriel González Videla de presidente, ¿ya? Que salió, creo que escuchan esta parte, porque yo siempre la cuento, porque es como, ah, qué raro igual. Gabriel González Videla, que era de este partido radical, pero que salió apoyado con votos de toda la izquierda. Recuerden que estos tres presidentes son parte como de un bloque de izquierda que se llama Frente Popular, ¿ya? Entonces, ellos son del partido radical, pero están con otros partidos. Y este Gabriel González Videla, apoyado por el Partido Comunista, cuando es presidente y se da cuenta que Estados Unidos está intentando intervenir en la zona, y Estados Unidos es anticomunista, lo primero que va a hacer Gabriel González Videla es decirle al Partido Comunista que están prohibidos de existir. Así. Da, gracias por su voto, gracias por el apoyo, chiquillos, lo pasamos bacán, abracitos, pero ahora ser amigo de ustedes no me parece tan bien, porque quiero el apoyo de Estados Unidos. Entonces, que ustedes sean como parte del gobierno no nos parece. Están prohibidos. Así, prohibidos. ¿Cómo se llama eso? Ley maldita. Así, ¿ya? Tiene un nombre, se llama Ley de la Defensa Permanente por la Democracia. No nos importa. Se le preguntan a quién le preguntan, a alguien que por supuesto haya vivido en la época o cache un poquito de historia, ley maldita. Se prohibió ser comunista, así. A pesar de que el Partido Comunista le dio los votos a Gabriel González Videla para que fuera presidente. Alta traición, alta rata. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Gabriel González Videla deja de lado al Partido Comunista porque Estados Unidos empieza a presionar sobre los países de Latinoamérica para que tomen ciertas decisiones. En el fondo, como yo Estados Unidos voy a hacer negocios con Chile, les voy a pasar hasta plata, pero no pueden ser comunistas, porque si son comunistas apoyan a Rusia, a la Unión Soviética. Todos los presidentes que vienen desde el 46 en adelante van a estar presionados por esta lógica. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tener claro. Ok. Toda la gente que me hablaba por interno para que tengan el registro, sí, tranquilo, es que a mí me genera un registro como solo como después de que yo termino la clase de quién está y quién no. ¿Ya? Ahora, ¿qué tienen que tener claro? ¿Por qué menciono este tema de la Guerra Fría, que es tan importante? Alessandri, Frei Montalva, Allende, Pinochet y los presidentes de después, ¿ya? Pero Pinochet, por supuesto que también hay. Van a estar totalmente, van a tomar un montón de decisiones en función de esto, ¿ya? Esta es la parte quizá más controlada por presiones desde afuera que va a tener Chile. Chile va a tener que tomar decisiones en función de eso, ¿ya? Y en este sentido, como les digo, Gabriel González Videla prefiere alejarse de los comunistas para no perder el apoyo que puede recibir desde Estados Unidos, ¿ya? Porque Estados Unidos está interviniendo a la misma vez en Chile, en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Venezuela, al mismo tiempo. Está intentando tener control de la zona, ¿ya? Entonces,
Solo para resumir los gobiernos radicales, Pedro Aguirre Cerda hace muchos cambios, que el primero, fue profesor, recuerden, es como el único profesor que hemos tenido presidente, ya intenta industrializar el país, que eso ya creo que ya debería estar más o menos claro. Esta es la única época donde Chile tiene industrias nacionales, ya, se acaban en dictadura, ya vamos a ver por qué. El terremoto lo llevó a crear la Corfo, ¿cierto? Juan Antonio Ríos, que hace más industrias, que ya lo había comentado, también se enferma, lo mismo que Pedro Aguirre Cerda, pero Izquierda se muere, más triste. Energías, petróleo, electricidad, lo que hemos comentado, acero, ¿ya? Las plantas de acero que van a estar en el sur, en Huachipato, por eso el equipo de fútbol se llama Huachipato. Se crean hartas cosas, imagínense, la Torre Entel, Soquimich, que va a ser importante actualmente, ya vamos a ver por qué, ¿ya? Y ANSA, el caso del azúcar, ¿ok? Entonces, básicamente, eso más el cobre. ¿Qué importante va a ser el cobre? Solo adelantándole algunas cosas, en algún momento Estados Unidos le va a decir a Chile que quiere tener más propiedad de cobre. Llega Salvador Allende y le dice, no, el cobre ahora va a ser chileno. Vamos a ver cómo Estados Unidos reacciona ante eso, ¿ya? Quiero que entendamos que acá es una pelea con perros grandes en el fondo, ¿ya? Eso es lo que va a terminar pasando. Pero Chile empieza a vivir en parte las exportaciones del cobre e intenta generar y no importar. Okay. ¿Qué pasa con el sector agrícola? Esto es súper importante, porque todo lo otro, las ciudades, sí, mucha movilidad, las mujeres por fin votan, los comunistas prohibidos, perseguidos. Pero ¿qué pasa en el campo? Nada. Eso pasa en el campo. Si queremos ver como el resumen de la historia. No, en verdad, pocaso ha pasado. ¿Ya? Y esto es súper importante. Miren, en el punto de abajo dice que en el campo se mantiene el inquilinaje. No sé si se acuerdan del inquilinaje, pero lo vimos el año pasado, ¿ya? Esta gente que trabaja en el campo, que vive en el campo, pero que el campo no es suyo. ¿Se acuerdan de eso? Espero que sí. ¿Ya? Es como que uno arrienda un trocito. Y esta gente, siglos después, imagínense, esto lo vimos así como, si se van más para atrás, como en la colonia, ¿ya? Desde la colonia en adelante, siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, mediados del siglo XX, y el inquilinaje sigue ahí. El campo es como si se hubiese detenido en el tiempo. ¿Por qué? Básicamente porque ningún presidente tampoco se hace cargo de esto. ¿Y por qué no se hacen cargo de esto? Ajá, acá uno tiene que ser como vivo, porque hay algunas cosas que se mantienen, ¿ya? Porque a alguien le beneficia. Esto siempre tiene que estar claro. Quien no quiere cambios es porque la realidad actual le beneficia. A pesar de que haya gente muy jodida, porque esos cambios no estén, ¿ya? De una u otra forma, si ustedes quieren como analizar las últimas elecciones, las del rechazo prueba, en esta lógica, es eso. ¿Por qué fue un 80-20? Nunca en la historia hemos tenido una elección así, tienen que lo sepan, nunca, nunca en la historia hemos tenido una elección con tal diferencia de votos, ¿ya? Y si pensamos como que las comunas donde ganó en rechazo son las comunas más ricas de Chile, más dos comunas altamente llenas de militares, como Colchane en el norte y la Antártida en el sur, que los militares tienden a querer la conservación y no el cambio, ¿ya? ¿Por qué pasó esto? Más allá de como una diferencia izquierda-derecha, porque no se puede leer así lamentablemente, es más bien una diferencia como quiero cambios, no quiero cambios. Esa es como la lógica. Y claro que la gente que en general vota a prueba, estoy hablando de generalidad, es gente que quiere cambios. Más allá de estos cambios sean viables o no, más allá de que estos cambios vayan a pasar o no, ya la gente quiere cambios. La gente que no quiere cambios es porque es gente que tiene como una vida que le permite mantenerse sin cambios, que le está beneficiando de alguna forma, ¿ya? Y esto es lo que le pasó a la gente en el campo por siglos. Grandes terratenientes, grandes patrones de fondo estaban ahí controlando todo. Y esos mismos patrones de fondo eran los mismos que, no sé, invertían en el cobre, invertían en industria, eran parte del gobierno, eran alcaldes, diputados, y digo eran cuando todavía son, ¿ah? Si pensamos así como en la realidad chilena, ya son personas que todavía tienen mucho poder. Entonces, meterse con esa gente, o sea, que el gobierno llegara y dijera, como, ¿sabe qué? Hay que hacer algo en el campo, es muy injusto que su familia tenga una comuna completa de tierras
y don Juan Pérez, que ha trabajado toda su vida, y sus abuelos y sus bisabuelos, no tengan ni un pedacito para vivir, que sea de ellos. Nadie iba a hacer eso. Era muy difícil enfrentarse a ese problema. El problema está que en algún punto este campo donde pasaba nada empieza a sublevarse y empiezan a organizarse los campesinos, ¿ya? Tal como pasó antes en México con la Revolución Mexicana, tan antes como pasó en Brasil, ¿ya? Empieza a pasar en Chile. Y de a poquito el campo deja de ser como, oh, pobres campesinos que están ahí, que no saben leer, que no saben escribir, el prejuicio con los campesinos. Estos mismos campesinos van a empezar a presionar para tener derecho a tierras, porque después de generaciones, onda, desde la colonia, no tienen nada. Viven y trabajan ahí, pero no es suyo. Es como una especie de esclavitud, de una otra forma, ¿ya? Y junto con esto, empiezan a demandar como reformas en el campo. Imagínense que en el campo, no sé si ven la imagen a la izquierda, pero onda como un caballito, así como arando la tierra. Hay como cosas nuevas para hacer estas cosas. Y nada llegaba. Entonces, quiero que sepan que de a poquito, hacia mitad de siglo, empieza una presión súper, súper fuerte desde el campo, de decir como, hey, mis tierras, ¿y cuándo nosotros también vamos a tener justicia? ¿Por qué le dan toda esta gente de Santiago, los obreros, que ahora tienen colegios, que ahora tienen universidades, que ahora van a tener casas? La Corvia va a entregar casas. ¿Y qué pasa en el campo? ¿Qué pasa con las tierras? Cuando las tierras se van a repartir mejor. ¿Cómo es posible que mi patrón tenga el control de todo esto, yo venga trabajando por décadas y yo no tenga nada y no tenga acceso a tener tan poco porque ni siquiera me pagan con plata? Ese nivel. O sea, esto va a ser un foco de conflicto en algún momento, un poquito más adelante ya lo vamos a ver, porque el campo empieza a prepararse para dar la pelea. Los campesinos se empiezan a preparar para dar la pelea. Ahora, ¿dónde esto se vio como más brígido, así como que los campesinos se alzaron y bla, bla, bla? En Cuba. En Cuba pasó. Entonces, quiero que tengan claro que mientras en Chile está como prendiendo la mecha de la revuelta en el campo, en Cuba los campesinos se revolucionaron, derechamente se revolucionaron, y se tomaron el país. Y que dejaron a cargo a este líder revolucionario que es Fidel Castro, que estuvo ad eternum hasta que se murió. ¿Ya? Pero los campesinos se tomaron esto. Entonces, quiero que entiendan que el campo es como el cuco, como que todos los presidentes sabían que en algún momento iba a reaccionar hasta que en algún momento explotara. Todos se pasaron la pelota, a nadie le importa. ¿Ya? Ya vamos a ver cómo termina el asunto del campo. El campo tiene un movimiento revolucionario muy, muy importante después. Baja el analfabetismo, la cantidad de gente que, miren, ahí pueden ver en la tabla, la mortalidad por habitantes baja mucho también. La gente empieza a vivir mejor, como calidad de vida, y ahí es innegable. Todas las, como los registros dicen lo mismo, ¿ya? Mucha más gente educada, bla, bla, bla. Ahí está el modelo que yo les he explicado, el Corfo, bla, 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 se hacen las empresas, se acaba el salitre, etc. ¿Ya? Todo esto lo van a tener en el Drive. El último gobierno, Gabriel González Videla, tiene esta mayoría, apoya al Partido Comunista, y finalmente, recuérdenlo, nuestro Gabriel González Videla hace la ley maldita. La cita de abajo se las puse porque es una rata. Miren la cita. Yo les aseguro a ustedes que no habrá poder humano ni divino capaz de romper los lazos que me unen con el Partido Comunista y con el pueblo. Rata. Al otro año hace la ley. ¿Ya? Ahí está. 1947 se hace la ley maldita, que echa a los comunistas del gobierno y los prohíbe. Bien. Ahí está, ese es el nombre, Ley de Defensa de la Democracia. El 48 se promulga esa ley, 25.000 personas pierden, son comunistas en Chile y pierden como su militancia y empiezan a perseguir comunistas, se tortura a algunos comunistas, ¿ya? Se expulsa a algunos comunistas de alguna zona, eso, para que tengamos en consideración. Solo por ser comunista. Y para ir cerrando esta parte y ya entrar como a la parte de los cambios más dirigidos todavía, porque si estos cambios son importantes, los que vienen van a ser aún más, ¿ya? Tenemos que la población se empieza a dividir, quiero mostrarles esto. Ah, bueno, aquí están las chiquillas que lograron eh, el voto femenino. No es gente como tan del pueblo, tienen que saberlo, en general es gente como cuica, ya fueron mujeres como cuicas más bien. Las mujeres del pueblo están como súper ocupadas, full en pega, como para meterse acá. No es tan popular este movimiento, es más bien de élite, ¿ya? Son mujeres de la élite.
clase media elite. Pero esto que tenemos que tener importante es que empiezan problemas, o sea, cuando ya Gabriel González Videla deja el gobierno, cuando termina su periodo, como que la gente está chata. O sea, primero el Partido Liberal y el Partido Conservador como que nunca los benefició. Después llega este centro que es el Partido Radical con la izquierda, que más encima se traicionan entre ellos. Y junto con esto, y tienen que saberlo, porque sí, todo suena súper bonito, los radicales hicieron cosas muy bacanas, la gente vivió feliz, ovejas saltando en el campo, la gente cantando de las manos, sí, ya. Ya, podemos imaginar eso, perfectamente, porque algo de eso hay. Pero hay una parte como muy negativa, y eso tienen que tenerlo como consideración, que ¿qué pasa cuando demasiada gente tiene mucho poder y, eh, y no hay control de ese poder? Porque toda la gente en el fondo lo obedece al Estado. En algún punto va a pasar que la corrupción en los gobiernos radicales se va a disparar. Esto de conocer a alguien, ser pariente de, ser tío de, la Cordi que entregaba casa a los pobres, oh, de pronto se van a ver beneficiados, ¿cierto? Personas que son familiares del gobierno, por ejemplo. O los reajustes de sueldo van a estar más en ciertas áreas que en otras. O vamos a tener que, a pesar de que yo postulé al igual que otras personas a esa pega, va a venir alguien que esta persona conoce, no va a ser tan justo que yo voy a poder llegar y entrar. Y eso se conoce como corrupción, ¿ya? Yo aprovecho mi poder y se lo doy a la gente que en el fondo yo quiero. Me hago cargo, o sea, con el cargo que tengo, le doy poder. Eso pasa el día de hoy, por supuesto. Pero en esta época fue así como mucho, porque mucha gente trabajaba para el Estado. Entonces, la gente estaba así como... Y junto con esto, para que no se nos olvide, recuerden que la gente estaba comprando cosas chilenas. El abrigo chileno, la chala chilena, el short chileno, porque teníamos muchas industrias, ¿ya? Pero el problema está que cuando las cosas se hacen acá, cuestan súper caras. ¿Por qué? No es como porque, hoy, porque chileno es bueno. No, aunque algunas cosas tienen que saber que sí, hay productos chilenos que fueron mucho, mucho mejores que los productos de afuera, ¿ya? Pero el problema está en que si yo compro un producto chileno, estoy pagando también la maquinaria, el arriendo de la oficina, el trabajador, todas esas cosas que no eran tan baratas porque recién estábamos ingresando a la industria, o sea, las primeras industrias en Chile, la maquinaria no era chilena y teníamos pocos como poca gente que supiera manejar este asunto, las máquinas, pocos ingenieros dedicados y que si son caros. Y todo ese costo se tiene que traspasar al producto de una u otra forma. Entonces la gente, claro, compraba un abrigo de Bellavista Oveja Tomé, que era como la gran fábrica como de productos de tela en el sur de Chile, en Tomé, cerca de Conce. Abrigos de altísima calidad por lo demás. Si alguno de sus parientes tiene uno de esos abrigos y los mantiene, déjenlo, porque son esos abrigos que duran como 100 años, alta calidad. Y la gente empezó a pagar mucho. Entonces, al final de estos gobiernos, a pesar de todas las cosas bonitas, ovejas, manos, saltando, cantando en comunidad, la gente empezó a pagar un montón de plata por todas las cosas, ¿ya? De que no sé, por los productos básicos, la electricidad, todo, porque todo era manejado por Chile. Y estábamos recién empezando. Entonces, claramente, los costos eran súper altos. La inflación se empieza a disparar. Recuerden que lo que va a terminar argumentando el golpe de Estado unos años después es la inflación, entre otras cosas, que a Salvador Allende se le disparan los precios. Bueno, acá empieza el disparo de precios, ¿ya? Empiezan a subir muchísimo y la gente empieza a protestar porque no tiene plata para pagar estas cosas. Sí, todo muy bonito, gobiernos radicales, todo muy lindo, pero no podemos pagar esto. Y empieza como un ciclo muy tóxico. No podemos pagar, gobierno, tienen que darnos más plata para pagar, suben los sueldos, y al subir los sueldos también suben los costos de cada producto que se hacen. Un ciclo muy tóxico, ¿ya? Y la gente termina como súper desilusionada de esto. Como respecto a los partidos políticos, como que no creen en nada, ¿ya? Se desprestigia toda la centroizquierda y en la siguiente elección pierden el poder, duran 3 simplemente presidentes. Pierden el poder y gana
un pelafustán, no, mentira, un gran caballero que fue don Carlos Ibáñez del Campo, uno que hace mucho tiempo atrás había hecho el ruido de sable, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona viene a decir, yo no vengo de ningún partido, yo soy como del pueblo, y los voy a representar a todos. Vengo con una escoba para agarrar la corrupción, literal, está por ahí. No lo puse acá, está en, en el otro power. Entonces, vengo con una escoba para acabar con la corrupción. La gente vota, pues si es como un loco que viene como de la nada, en algún momento luchó por la gente, hizo una dictadura, la gente como que se la anduvo olvidando eso también, ¿eh? Pero la gente vota por Carlos Ibáñez del Campo, que no representa como a ningún partido en particular. No soy de derecha, no soy de izquierda, soy del pueblo. Súper atractivo, ¿ya? Y aparte porque, ya, la verdad es que esto no solo pasa en Chile, está pasando al mismo tiempo en Brasil, en Argentina, en México. Estos candidatos que no son de ningún partido y que quieren hacer como todo bueno para la gente, que creen en la gente, que son la gente. Cuando ese discurso de que no soy ni de aquí ni de allá, ya no es nada, pues evidentemente uno tiene que hacer algo, pues si no tiene idea, ¿ya? Entonces, gana Ibáñez del Campo las elecciones y va a gobernar un gobierno pichiruchi, digamos, cortito, donde hacen varias cositas que ya se las voy a mostrar por el cambio de diapositiva. Les quiero pedir un favor, se me va a acabar el tiempo ahora, entonces lo que les quiero pedir es que les voy a mandar un link para que me den 10 minutos más para pasar Ibáñez del Campo y dejar como ready la parte de la próxima clase ya para que entremos en los cambios más profundos. Así que les voy a mandar el link de nuevo para la clase que viene. Denme 10 minutos y cerramos con Ibáñez del Campo y ya dejamos como el chancho tirado para lo que viene. No me raye el joven, no me lo raye, ¿ya? Eso. Así que por ahora les voy a parar la clase y les voy a mandar el link de nuevo con sus profes jefes o con ustedes mismos, que me sale más rápido, y yo se los mando al segundo. Eso, los veo en 2 minutos.